Hola, muy buenos días a todos. Gracias por asistir el día de hoy. Hoy vamos a estar haciendo una sesión bastante dinámica, es un webinar distinto y quisimos aplicarlo con expertos en el área para conversar sobre las posibilidades que tenemos con la tecnología de Oracle. Quiero presentarme, mi nombre es Oriana Spiderovics y estoy a cargo del área comercial de Entros Consultores en Centroamérica. Y el día de hoy vamos a conversar sobre de documentos de decisiones, Oracle AI Agent y OSI. Para mí es muy importante agradecerle su participación y quiero comenzar presentando al panel que nos acompaña el día de hoy. Nos acompaña Jenny Ortiz, quien es especialista de Oracle, Javier Bernal, que es arquitecto en Oracle, Juan López, que es un consultor premium que tenemos en Entros Consultores, Catalina Circa, quien es Partner Success en Oracle, y Leonardo Gómez, quien también es consultor en Entros Consultores. Para partir la jornada de hoy vamos a estar comenzando sobre romper el mito de inteligencia artificial. Este mito es, para ayudar a romperlo, estoy invitando a Jenny para que conversemos un poco sobre cómo ves actualmente este monstruo que es la inteligencia artificial en el mercado. Claro que sí, Ori, pues digamos que cuando escuchamos todo este tema de que la inteligencia artificial está en todas partes, pareciera que todas las empresas ya están obteniendo grandes retos, ¿no? Pero digamos que hay una realidad que es muy distinta y es que muchas organizaciones empiezan al revés. Arrancan preguntando primero qué modelos vamos a usar, qué herramientas vamos a implementar, qué modelos o qué LLMs están de moda. Y digamos que pocas veces se tiende a preguntar qué proceso realmente le duele a la compañía, dónde estamos perdiendo de pronto eficiencia, qué decisiones necesitamos tener como mejor información. Entonces, digamos que la inteligencia artificial no es un punto de partida, ¿listo? El punto de partida en realidad es esa problemática que tenga el negocio. Y el segundo desafío es todo el tema de datos y esto es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no es algo que funcione solo, sino que funciona con datos de calidad. Entonces, en muchas empresas, esos datos de pronto están dispersos, diferentes fuentes de información, o son duplicados, o no tienen realmente ese gobierno, ese contexto que se necesita. Entonces, podemos tener el mejor modelo, pero los resultados claramente no van a ser confiables, ¿listo? Además, digamos que muchas veces se aborda como un piloto aislado, entonces, o un experimento pequeño o desconectado del resto de la organización, de esa necesidad que se tenga. Entonces, la inteligencia artificial no transforma realmente si es algo que está realmente aislado y no está en conjunto con todo esto que necesitamos tener, ¿no? Entonces, esta herramienta tan potente transforma cuando estamos integrando los procesos que estamos utilizando, o sea, lo que estamos acostumbrados el día a día, unas muy buenas arquitecturas, todo el tema de seguridad y gobierno que es muy importante, ¿listo? Y hay un tercer punto que no quiero dejar atrás y es el tema de las expectativas, ¿no? Algunas organizaciones esperan magia total y digamos que hay que entender y hay que tener muy claro que todo el tema de inteligencia artificial no es magia, es más bien disciplina, es definir un caso de uso que sea claro, es preparar los datos, es poder también medir el impacto, ¿no? Que sea algo escalable, que es muy importante para los clientes hoy en día, que sea algo tangible. Entonces, digamos que no se trata solamente de hacer un chatbot y esperar, mejor dicho, que todos tus procesos cambien, ¿no? Se trata de Claro. poder construir esas capacidades y por eso digamos que siempre se espera desde el inicio ser muy realistas con esas expectativas que tenemos, con esos procesos que queremos de pronto mejorar. ¿Listo? Sí. Y digamos que lo importante aquí, Ori, es que no estamos de pronto para vender humo, sino que estamos aquí para hablar de ese impacto que va a ser medible. ¿Listo? Es, Y digamos que la inteligencia artificial funciona, pero funciona cuando parte del problema correcto, cuando se claro. apoya con esos datos que son sólidos y cuando se gestiona con algún tipo de estrategia y entender
esto es algo que hay que tener muy en cuenta y hay que entender muy bien, es que todo este tema de inteligencia artificial realmente no es una moda, es algo que cuando empezamos a ver o a utilizar de una manera correcta, empezamos a ver unos resultados reales. Claro que sí, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Y en función a esto que tú mencionas, a mí me llega una pregunta que me imagino que está dentro de la cabeza de muchas de las personas que nos están viendo hoy, es que ¿dónde están usando la inteligencia artificial en las empresas y cómo la están impactando? Porque al ver que no es una herramienta que hace magia, sino que es una herramienta que tú puedes medir el impacto, como bien dice Jenny, yo quiero aprovechar e invitar en esta pregunta a Javier Bernal. ¿Nos puedes ayudar a comprender un poquito en dónde están usando la inteligencia artificial y cómo les ha ido impactando? Claro que sí, muchas gracias, Ori. Sí, precisamente como dice Jenny, pues esto ya dejó de ser, digamos, una moda. Totalmente. Realmente la inteligencia artificial, pues no es algo nuevo, ya venía desde hace tiempo, pero gestándose como automatización de procesos. Sucede que ahora, digamos, los avances tecnológicos han hecho que las empresas puedan tener más a la mano herramientas, más a la mano tecnologías, frameworks de desarrollo y demás. Y al dejar de ser una moda, realmente se usa donde hay dolor, donde hay esa ineficiencia. Normalmente, digamos, esas decisiones lentas y esa Ujú. información que no se logra procesar a tiempo hace que al final del día se acople a todas las industrias. Entonces tenemos desde servicio al cliente, finanzas, operaciones, y en cada una de ellas lo que se busca es tener datos medibles, tener datos escalables. Muchos de los retos van precisamente en extraer esa información, en detectar inconsistencias, en apoyar ese análisis para toma de decisiones. Muchas de las, ya independientemente del área, digamos, del área de impacto directamente sobre decisiones o sobre el cliente, también en la velocidad de innovación. Digamos que la velocidad de innovación es clave en áreas donde se requiere tener un producto muy rápido, donde se optimicen precisamente cadenas de inventarios, cadenas de suministros, atención de omnicanalidad. El impacto en esas empresas, Ujú. estimamos que más o menos debería ser entre un 20 a un 40% en muchos procesos en este Claro. arranque. Lo que la gente, digamos que lo que las compañías quisieran en algún momento es, no, es que yo quiero quitar todas mis interacciones humanas y que todo esto sea una máquina. Esto todavía es una utopía, pero digamos, para ser razonables, ese impacto realmente viene a ser entre un 20 y un 40%. Al Claro. mejorar esa innovación, vamos a tener, pues, digamos, mejores modelos de negocio y vamos a tener una ventaja realmente competitiva basada en datos, ya no basada de pronto, digamos, en predicciones y demás. Todo esto, pues, realmente se apoya en conocer bien ese dolor, como decía Jenny, en tener una arquitectura que se soporte, tener una buena infraestructura y que todo esto sea un acelerador al final transversal que impacte, digamos, positivamente a todo el negocio. Digamos que eso es lo que buscamos, lo que partners como ustedes pueden ayudar, digamos, a los clientes y nosotros, digamos, como proveedores de infraestructura, les podemos ayudar. Ahora bien, eh, el gran, digamos, reto de esto es que, digamos, la inteligencia artificial no vive sola. Al final del día todo se basa en los datos, pero esos datos no necesariamente están en los mismos lugares. Las empresas usan diferentes sistemas. Entonces, hay empresas que usan un CRM, un ERP, bases de datos, aplicaciones construidas por un tercero. Entonces, todo el insumo está desagregado y se puede perder un poco el control de la granularidad, de dónde está un dato, de la catalogación de dónde están. Entonces estamos hablando que ya el problema se amplía un poco o el scope se amplía un poco, aunque no solo necesitamos una arquitectura, necesitamos un gobierno, necesitamos una estrategia, precisamente para pasar de esos pilotos aislados a realmente a soluciones. Y acá lo bonito de esto es que no todo se queda en el papel. Entonces, si alguien quiere ver un caso de uso de inteligencia artificial, realmente requiere que ya pasemos de un PowerPoint, pasemos de una arquitectura a mostrar algo funcional. Y ahí es donde realmente se toma la decisión en pasar de un piloto aislado a realmente proveer esos datos y ver un impacto que ya deja de ser experimental y ya lo podemos medir un poco más.
y lo podemos, digamos, ampliar a otras áreas de negocio. Ahí básicamente se está impactando las empresas, ahí las empresas están comenzando a usar la IA. Perfecto. Yo creo que es muy importante aclarar o comentar, más bien, porque no es para aclarar, es que una de las cosas claves de lo que estás diciendo, Javier, es la importancia del dato y de la información para poder seleccionar correctamente la inteligencia artificial que deberían estar utilizando. Exactamente, no solo se trata de seleccionar una inteligencia artificial, una tecnología, un modelo, sino tener Claro. precisamente esos datos organizados, catalogados, para así entrenar nuestras propias ideas, nuestros propios procesos. Ya estamos hablando de agentes, ya estamos hablando de que los agentes ya hacen tareas y demás. Al final del día esto es un paso más en la automatización, pero necesitamos ir un poco más atrás organizando la casa. Claro, es decir, para poder hacer que una inteligencia artificial logre su cometido, es importante primero hacerlo conociendo qué es lo que quieres lograr y también tener la casa ordenada, digamos, para poder hacerlo funcionar correctamente. Claramente, hoy en día se entra a redes sociales y si no escuchas la palabra IA 200 veces es poco. Pues todo el mundo quiere IA, pero de pronto no se Claro. tiene bien enfocada dónde es, no se sabe cómo sacarle provecho a la IA con base en mis datos. Pues ahí es donde está el reto. Y precisamente lo que dice Jenny, o sea, no es solo hablar de un chatbot, ni de un modelo bonito, ni de tener el mejor framework, ni la mejor tecnología. Es tener, digamos, saber esas cosas fundamentales de dónde está el dolor, dónde están mis datos y cómo puedo organizar la casa. Y realmente o sea, pasar realmente de una prueba de concepto a un caso aplicado para poderlo medir. Porque ahí es donde vamos a tener el impacto, midiendo realmente en qué nos va a beneficiar. Muchísimas gracias, Javier. Dale, con gusto. Ahora, una de las cosas que medio tocamos conversando contigo es qué industrias están usando más la inteligencia artificial, porque muchas personas piensan que la inteligencia artificial tú tienes que tener un presupuesto súper alto o tener cierto tipo de empresa para poder utilizarlo. Y bajo esa lógica quería podría ser con Jenny, ¿qué industria está utilizando la inteligencia artificial actualmente? Digamos que este es un punto muy importante, Ori, y hay algo que claro que hay que tener muy en cuenta y es em, todo este tema de inteligencia artificial no está pegando en una industria en específico porque bien lo decía Javi, ¿no? Esto no es una moda. Entonces, Claro. digamos que cómo impacta realmente, en qué industria realmente sí está funcionando todo este tema de inteligencia artificial, donde se combinen tres cosas muy importantes. Muchos datos, donde tengamos que tomar decisiones repetitivas y claramente donde exista una presión constante de eficiencia. Entonces, digamos que donde tengamos estas tres variables, donde coincidan, pues ahí es donde la inteligencia artificial va a empezar a acelerar. Entonces, un ejemplo claro es todo el tema de finanzas, ¿no? Todos esos clientes que tenemos en banca, aseguradoras, fintech, sabemos que son clientes que manejan volúmenes de datos muy grandes que de manera transaccional y al día a día de ellos es básicamente tomar decisiones de riesgo, ¿no? Entonces, Ujú. ahí la inteligencia artificial se usa para de pronto detectar fraude, realmente tener eh, evaluar el riesgo que se pueda tener al momento de dar un crédito, por ejemplo, o priorizar alertas, ¿no? Entonces, digamos que importante es que la inteligencia artificial no reemplaza al analista, sino que obviamente le va a permitir enfocarse en lo complejo, mientras que todo este sistema y todo este proceso potenciado con inteligencia artificial empieza a hacer como ese filtro repetitivo y empiezan a tener mayor impacto, ¿no? Entonces, todos estos clientes tan importantes van a empezar a tener menos pérdidas, van a poder tener o tomar decisiones de una manera más rápida y también mejorar todo el tema de riesgo, ¿no? Otro Claro. ejemplo es, digamos, todo el área de retail. Ujú. eh, digamos que el reto no es solo vender, sino también ayudarles a predecir. Entonces, que puedan predecir la demanda, que puedan optimizar precios, entender cuál es ese comportamiento del cliente, ¿no? Empezar como a predecir eso. Entonces,
digamos, que entiendan cuando hay cuando, digamos, cuando hay un montón de productos y cuando hay muchos canales, que eso es lo que, lo que pasa mucho en retail, y la inteligencia artificial ayuda a anticiparnos mucho a qué se va a vender, cuándo y a qué precio, que eso es lo que realmente le importa mucho a la industria, ¿sí? Claro, sí. Y claro, me Y imagino que el tema de poder controlar, por ejemplo, no hacer sobreinventario, no hacer por debajo o predecir inventarios bajos, anticiparse sobre qué va a haber, si va a haber un quiebre, por ejemplo, de stock, o si cuándo podrían aprovechar un mayor margen, también está dentro de las habilidades que podrían aplicarse con la inteligencia artificial dentro del retail. exactamente, Ori, digamos que todas estas herramientas que se utilizan, todo el tema de machine learning y demás, nos va a ayudar a prever todos estos temas que Ujú, obviamente son un impacto altísimo en esta industria del retail, ¿no? ujú, Y también tenemos otro tema a nivel de industria y manufactura. claro. Entonces, en esta industria de pronto la presión operativa es un poco más alta, se tiene esa presión de que la cadena de suministro no se puede tener, entonces con la inteligencia artificial se analizan todos esos datos de sensores, también algún tema de históricos de mantenimiento, para de pronto anticiparse a esas fallas, ¿no? Que digamos que el tema de anticiparse es algo que le va a dar mucho valor al negocio. Entonces, Ujú. ellos van a poder lograr con todos estos procesos menos paradas, que de pronto no están planificadas, y una mayor continuidad operativa, que eso es algo que impacta mucho, ¿vale? Vale, sí, totalmente. Otra empresa, otra industria que podría verse son servicios. Jenny. Exactamente, Ori. Digamos que todo este tema de servicios y especialmente todo el tema de atención al cliente, los data centers que cuentan con 1 millón de interacciones diarias, muchos utilizan todo este tema de inteligencia artificial para poder, por ejemplo, clasificar tickets de soporte, priorizar de pronto casos, darle, digamos, mayor prioridad a casos que sean más críticos y poder entender los sentimientos del cliente. En casos de call centers, esto es un caso de uso muy usado para poder entender cómo se está sintiendo el cliente posterior a una llamada con servicio al cliente. Entonces, esto va a ayudar mucho a reducir los tiempos de respuesta, a poderle dar una mejor experiencia al cliente, porque sabemos que hoy en día todo el tema de experiencia del cliente es algo muy importante y lo que le está dando mayor valor a las compañías, ¿no? Entonces, es muy importante también ese impacto que se ve en todo esto. Entonces, si te das cuenta, Ori, hay un patrón muy claro, ¿no? Y es que la inteligencia artificial impacta donde hay datos masivos, donde hay decisiones que se repiten miles de veces diariamente y donde hay una necesidad de hacer más con menos, ¿no? Que en realidad es lo que siempre queremos. No es un tema de industria, no es un tema de contexto operativo y es por eso que digamos que hoy vemos que no es una tendencia aislada. ¿Listo? Es una transformación transversal en todos los procesos que tengamos dentro de una compañía. Claro que sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, la aplicación de la inteligencia artificial, como habíamos dicho antes, importa sobre qué quieres resolver más que qué vas a usar. Es decir, lo que puedes usar para resolver, eso es la característica de cada una de las industrias y cómo se puede mejorar, digamos. Entonces, la inteligencia artificial no es aislada y de hecho está en todas partes actualmente, no es algo que esté como escondido o que sea como algo que un monstruo que está debajo de la cama o escondido en un closet, sino que ya está en muchos lugares, ¿no? Y que ya se está usando. Hay muchas industrias en las cuales la están usando. Yo quiero aprovechar acá, hacer un pequeño paréntesis para invitar a todas las personas que se han unido a la sesión del día de hoy, que si tienen alguna consulta o alguna pregunta durante la sesión, pueden colocarlo en el chat de la aplicación para poder hacérnoslas llegar y así si surge en algún momento la oportunidad de responderlo durante la sesión, podríamos responderla. Ahora sí vamos a conversar de algo que quiero invitar a, perdón, ahora sí,
a Leonard y a Juan Carlos López, porque vamos a entrar a la parte, digamos, grande, que tiene que ver cómo usar tecnología Oracle para pasar de documentos a decisiones. Y bueno, acá, Leonard, cuéntanos un poquito sobre la tecnología. Cuéntanos cómo es la lógica y cómo se puede utilizar la tecnología de Oracle para pasar de documentos a decisiones. Bueno, muchas gracias, Oriana. Fíjate, en los proyectos que hemos realizado de distintos clientes, hay un patrón que se repite mucho. Las organizaciones no tienen escasez de datos. El problema real es la cantidad de información. Entonces, hay reportes, hay correos, facturas, órdenes de compra, contratos, pero casi toda la información vive en documentos. Entonces, una persona puede leerlos y entenderlos, pero para una organización no se puede depender de que una persona revise cada documento manualmente. Entonces, los sistemas necesitan datos estructurados para poder, un documento no lo es. Entonces, para el sistema, este sigue siendo solamente un archivo. Entonces, ¿qué provoca esto? Que las decisiones tardan más de lo esperado y normalmente cuando se va a tomar decisiones, el problema ya ocurrió. Entonces, aquí es donde la inteligencia artificial empieza a aportar un valor real. Entonces, no es por ser algo futurista, sino porque permite interpretar documentos de manera automática y transformarlos en información que los sistemas pueden utilizar. Entonces, cuando el sistema puede comprender los datos, la organización deja de enfocarse en qué pasó y empieza a pensar en qué hacemos ahora. Entonces, para lograr esto necesitamos que el sistema pueda leer esos documentos. Claro. Entonces, aquí es donde aparece un reto técnico importante, el cual es que los sistemas empresariales trabajan con datos estructurados. Entonces, para los documentos no lo son. O sea, los documentos no lo son. Entonces, una factura, un contrato, un correo, contienen información valiosa. Entonces, pero el sistema puede reconocer esa información como datos. Entonces, lo que hace Oracle Document Understanding es resolver exactamente ese problema. Permite que el sistema interprete un documento y no solo lo almacena. Es decir, el documento deja de ser un paso manual dentro del proceso y pasa a convertirse en un proceso que puede usarlo de manera automática. Entonces, claro. Juan, ¿nos podrías hablar acerca de las capacidades de esta solución? Sí, claro. Sí, claro. Muchas gracias, Jonathan. Sí, disculpa. En presentador. Ok, gracias. Sí. Igual sí que pues, me coloca la pantalla que tenías ahorita, por favor, Diana. Voy. La presentación, si quieres colócanos ahí los títulos de las capacidades, porque lo que menciona Leonard es importante. Okay, ya Document Understanding nos va a permitir automatizar lo que es el proceso de carga de información. Okay, lo que a un usuario anteriormente podía llevarle entre 5 o 10 minutos cargar, por ejemplo, una factura, con esta solución le va a permitir poder procesar gran cantidad de lotes de documentos en mucho menos tiempo, ¿ok? Y agilizar así el proceso de carga de información a su sistema legado, ¿ok? Entonces, ¿qué características o qué capacidades importantes tiene esta solución? En primer lugar está lo que es la extracción de texto, ¿ok? Él tiene la capacidad de poder interpretar lo que el documento tiene, ya sea un documento digital o un documento escaneado. Pueden ser reportes PDF, puede ser un modelo de factura, un recibo, un cheque, y puede también incluir pasaportes, licencias de conducir. ¿Okay? Ya la herramienta ya viene con un entrenamiento previo que le permite identificar estos tipos de información. ¿Okay? Dentro de la estructura de ciertos documentos también podemos encontrar que, por ejemplo, en una factura, la información de detalle está desglosada como una tabla. Okay. La solución de un documento standing tiene la capacidad de poder interpretar la información entre filas y columnas para así poder capturar, identificar y desglosar la información como nosotros necesitemos implementarla en el cliente. Okay. Otra ventaja también está que esto viene de acuerdo a la clasificación que tienen los documentos.
¿ok? Él tiene también la capacidad de reconocer qué información se está subiendo, de acuerdo al preentrenamiento que ya tiene, ¿ok? Puede identificar si el documento que se está subiendo es una factura, una orden de compra, un cheque, y de acuerdo a esa información poder identificar cuáles son las etiquetas que tienen asociados a este tipo de documentos y determinarlas, identificarlas y cargarlas a Wordtable, ¿ok? Donde ya podemos hacer un manejo más detallado de la información, ¿ok? Pero ¿qué es más importante acá o qué es la parte primordial con respecto a todo esto que le acabo de decir? Es que la herramienta tiene una capacidad de reconocer valores claves. Entre lo que es la extracción de valores claves, ya la herramienta tiene una amplia cantidad de nombres y campos comunes que utilizan todos estos documentos. Y así poder identificar cuál es la información que va a extraer y poder almacenar en nuestro destino. ¿Ok? Lo que sucede acá es que ya la herramienta está entrenada a una información que podemos manejar como que es común. Por ejemplo, una factura siempre va a venir con una etiqueta que decir, por ejemplo, nombre del cliente o número de factura, fecha de vencimiento. Entonces ya la herramienta identifica estos textos y lo maneja como fue entrenada para esa oportunidad. ¿Okay? Y de esa manera poder desglosar la información como se requiere. En el caso de la extracción, ¿qué ocurre cuando en un documento hay un campo que no está incluido? Ok, sí, esto es un punto importante. ¿Qué sucede, por ejemplo, si en un documento o un formato específico que maneja el cliente hay campos que la herramienta no tiene? Por ejemplo, aquí en el caso de Costa Rica, pongamos ejemplo, existe un valor o una identificación que se llama código CABIS. Puede ser que el código CABIS sea algo propio de Costa Rica. Entonces, ya en ese caso, ya hay que crear nuestro modelo custom, un modelo custom de entrenamiento para entrenar a la herramienta con estos valores. Para estos casos, sí es necesario poder crear lo que es el grupo de etiquetados adicionales para poder entrenar la herramienta y crear este modelo custom con lo que el Document Understanding va a empezar a poder trabajar, ¿ok? E integrar este conocimiento a su base de datos, ¿ok? Lo que puedo hacer ahora a continuación es mostrarles un demo que hemos preparado de cómo funciona la herramienta. Entonces, si quieres me ayudas allí, Oriana. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Ahora sí los puedo ver en la cámara. Ok. Yo cambio aquí. Ahí yo estoy mostrando la pantalla, disculpa. Sí. ¿Sí? Process your invoice, dice arriba. Ok, él me dice si está mostrando ya la pantalla de la herramienta. Es la aplicación. Ok, perfecto. Listo, entonces, este es un demo que se preparó con Oracle Apex, ¿ok? La idea de presentárselas de esta manera es para que ustedes vean la facilidad con la que la solución de Document Understanding, disculpe, se me perdió el momento. Ok, aquí estoy. Es la opción para poder nosotros mostrarles cómo podemos integrar esta solución en una herramienta o un sistema Apex, ¿ok? No es la única opción que tenemos disponible. Hay muchas herramientas de desarrollo en el mercado que maneja Oracle, por ejemplo, está el Visual Builder, ¿ok? Que puede adaptarse a esta solución, ¿ok? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es agregar un documento, ¿ok? Vamos a dar aquí seleccionar para poder cargar la información. Y, por ejemplo, agarramos un documento en específico. Vamos a agarrar una factura, ¿ok? Esta factura ya se carga en un contenedor que previamente ya quedó configurado en el OCI del Oracle. ¿Ok? Y una vez que se presiona el botón de Process Document, ya empieza aquí a trabajar lo que es la herramienta de Oracle Understanding.
document not pending, y va a empezar a procesar la información que está contenida en este documento. ¿Okay? Entonces le acabo de dar aquí procesar. Él ya está aquí trabajando y invocando la REST API que está asociada a esta solución e identificando cada uno de los campos que contienen este documento. ¿Ok? Entonces pueden ver que aquí ya se cargó la información y al dar clic aquí al botón nos va a cargar esa factura que ya procesamos. Del lado izquierdo, ¿ok? Pueden visualizar, ¿ok? Que esta es la imagen de la factura que se cargó con una estructura específica con la cual ya la herramienta fue entrenada previamente. Y del lado derecho ya pueden ver cómo esta fue procesada y trabajada. ¿Ok? Ya toda esta información que está aquí, que podemos desglosar o visualizar del lado derecho, es la información que ya la herramienta interpretó del PDF y la insertó en una tabla en la base de datos. Entonces pueden ver aquí cómo identificó cada una de las etiquetas con el nombre del proveedor, el ID de la factura, el número de la factura, la fecha de la factura, término de pagos y así sucesivamente. Y a la derecha tenemos los valores, cómo fueron almacenados en la data, en la tabla, y que corresponde específicamente a cada uno de los datos que están dentro de la factura, donde se ve el nombre del proveedor, la fecha, el valor del término de pago, que en este caso es online, a la persona que se está facturando y la fecha de vencimiento. ¿Okay? Entonces, como ya pueden ver, la solución que queda aquí, ¿okay? ya queda prácticamente disponible para que el cliente al que se le prestó la solución pueda, por medio de una integración que se puede desarrollar en OIC, leer esta información y crear el documento automáticamente dentro del sistema. ¿Okay? ¿Es posible que pudiera mostrarnos cómo se ve a nivel de las tablas en el Apex? Claro. Si aquí rápidamente le podemos ver dentro de lo que es la solución de Apex, ¿ok? Podemos ver y visualizar lo que es la información. En este caso hay 3 tablas relacionadas a esta solución. ¿Ok? En esta tabla, ¿ok? Pueden ver ya directamente que ya la información quedó almacenada. ¿Ok? Entonces aquí está el ejemplo de la factura que yo subí, donde se ve el número del documento o el nombre del documento, que es Invoice 1 PDF, y información de auditoría, ¿ok? Se puede ver quién la creó, la fecha que lo creó y el estatus en el que está el documento. ¿Ok? Y a nivel de detalles, ¿ok? Pueden ver aquí, ¿ok? Estas son las columnas asociadas a esta tabla, donde se está almacenando la información y la información que previamente vimos ahorita en la pantalla de Apex, ¿ok? Donde se ve el tipo, el código asociado a estos valores, a estas etiquetas, las etiquetas aquí definidas y los valores, ¿ok? Que prácticamente ya en base de datos, a partir de aquí ya podemos trabajar con esa información, ya sea para reportes o para creación automática de estos documentos. Sí, es bien práctico. Sí, correcto. Esa sería parte de mi presentación, Oriana. Ahí yo tengo una pregunta. No sé si hay Juan. preguntas que podamos. Dale. Sí, diga, Javier. Dale, Juan. Por ejemplo, ¿qué tan integrada? Pues acá vemos que es una herramienta bastante moderna y demás. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de integración con otras herramientas? O sea, digamos, hay muchos clientes que tienen, digamos, sistemas de pronto legacy, que sus datos de pronto no están, digamos, en nuevas tecnologías. ¿Cómo ves esa facilidad para poder integrar esto? Claro, lo importante acá es que el usuario, o bueno, en este caso, la persona o la empresa que se le preste servicio al cliente, tiene que contar con que la persona o la empresa que esté requiriendo la solución les brinde toda la información necesaria para poder implementar correctamente o exitosamente esta solución. Empezando con la estructura de los datos que necesita manejar. Por ejemplo, ya vimos que para poder implementarla es necesario poder entrenarla. ¿Okay? Si en el caso de este proveedor o de este cliente tiene documentos bastante específicos, bastante personalizados a como ellos lo manejan internamente, entonces seguramente o muy necesariamente habrá que crear un proceso de entrenamiento de la herramienta con los datos que este cliente maneja, pero es parte del proceso, ¿okay? Y es parte de lo que se debe llevar hacia adelante para que
el cliente se adapte bien a la herramienta y procese bien sus datos. La idea es, Javier, un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Entender cuál es la necesidad y qué necesita resolver el cliente, el tipo de datos que dispone y cómo los tiene que trabajar. ¿Correcto, Juan? Correcto, Es así decir, es. tenemos que trabajar la inteligencia artificial como lo que es, y esta es una herramienta súper útil, pero necesitamos tener comprensión de qué es lo que tenemos y qué queremos obtener para poder hacer una herramienta que sea exitosa, algo que de verdad cumpla los objetivos que tú tienes en mente. Sí, y ya la herramienta viene con un preentrenamiento que estoy seguro que se puede aprovechar en más de un 90%. Y lo que no cumpla, si hay que ayudarlo de la mano de la persona o del cliente en el que se está trabajando para complementar con la información que haga falta. Ok, gracias. Ay, Ori y equipo, tengo también otra pregunta y yo quisiera tal vez saber cuáles fueron de pronto esos retos principales que ustedes encontraron durante la implementación de la demo. Sí, el reto principal fue tratar de entender, cómo la herramienta se aplica o se libera para que pueda procesar correctamente la información. Si yo me encontré durante las pruebas, durante la implementación, me encontré con varios patches que traté de solventar. Por ejemplo, el Oracle, creo, si no me equivoco, septiembre del año pasado, dentro de su solución tenía lo que es el Data Labeling. Es la herramienta que permitía poder crear nuevas etiquetas para el entrenamiento de la herramienta. Pero ya eso ya quedó obsoleto a partir de septiembre de 2025. Entonces, Oracle ya se fue a lo que es la recomendación de utilizar open source. Hay varias herramientas en el mercado open source que se adaptan a crear archivos go-through para lo que es la interpretación de los datos. Yo estoy viendo ahí uno que se llama Label Studio, ¿ok? Más o menos estuve ya conociendo cómo es la herramienta, pero no la implementé para esta solución. Pero sí, Label Studio te puede ayudar a lo que es no el escaneo, bueno, ya el documento digital deberías tenerlo ya disponible, pero sí te permite cargar el documento digital a esta herramienta, poder marcar o etiquetar los campos que necesitas trabajar y a partir de allí crear lo que es el entrenamiento para la herramienta. Juan, y una consulta, ¿cuánto tarda en implementarse una solución de ese tipo? Sí, todo dependerá de los datos que se van a entrenar. Para lo que recomienda Oracle para información de documentos nuevos, lo óptimo sería que tener disponible más de 300 documentos diferentes, o sea, de la misma estructura, por ejemplo, de facturas, pero más de 300 de esas facturas donde haya una gran variedad de variación de datos entre lo que es, por ejemplo, información de lo que se está facturando, los artículos, clientes, proveedores, etc. Para darle allí a la herramienta, a la IA, la capacidad de datos suficiente para su entrenamiento y ya la puesta en producción funcione correctamente. Muchísimas gracias, Juan. Vale, Bien. a la orden. No sé cómo obtener el momento, a ver si puedo presentar nuevamente. Déjame convertirte yo, ya va. Eso, gracias. Oriana. Listo, mira a ver. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan. Bien. Para continuar con esta sesión, vamos a hacer la siguiente pregunta que surge cuando estamos trabajando con este tipo de herramientas es, ¿qué necesita la empresa para empezar con inteligencia artificial? Yo sé que lo habíamos estado comenzando a trabajar desde que comenzamos la sesión. Sin embargo, también vimos una potente herramienta que nos permite pasar de documentos a decisiones, mostrada por mis compañeros Juan y Leonard. Entonces, ahora, con esta pregunta quiero invitar a Catalina Circa para que conversemos sobre qué necesita una empresa para empezar con la inteligencia artificial. Vale, Entonces, Ori, muchísimas gracias. No te preocupes, bienvenida. Bien, entonces, lo primero que te quiero preguntar es qué riesgos
ves tú cuando una empresa implementa inteligencia artificial sin tener un marco claro de gobierno, de seguridad, de cómo usarla? Claro que sí, o sea, creo que este es un riesgo muy alto que tienen las organizaciones porque generalmente el cliente empieza diciendo, yo quiero inteligencia artificial, voy a escoger un modelo, voy a armar mi chatbot, pero no se da cuenta que la base es lo más importante. Y realmente, ¿cuál es la base? Son los datos. Ustedes saben que al final ese chatbot o ese asistente que yo voy a construir, pues va a ir a consultar en unos datos. Si yo no tengo esos datos estructurados, en una base de datos que seguramente ya los tenga organizada de forma vectorial, que sean accesibles, que sean confiables, pues voy a tener muchos riesgos, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros decimos es, tenga bien la base, como decía Javier, tenga bien organizada la casa, que sus datos no estén dispersos, duplicados, que no tenga un contexto realmente de dónde es que va a aplicar esa IA. Lo segundo, digamos que también es bien importante al hablar de IA y para evitar riesgos, es que esté integrado con todos los sistemas, con mi ERP, con mi CRM, que no sea como una base de datos aislada, sino que realmente yo la tenga integrada a todos mis sistemas. Y lo tercero, pues es la parte de gobierno. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que garantizar nosotros es quién va a acceder a sus datos. Oiga, ¿va a ser realmente, no sé, un asistente para el personal interno o va a ser para todos mis clientes? ¿A quién le debo dar acceso a esos datos? ¿Cómo voy a proteger esa información? ¿Es información sensible? ¿Es información no sensible? ¿Cómo voy a auditar esas decisiones? Porque seguramente el chatbot, el asistente, te va a dar seguramente alguna recomendación o va a tomar alguna decisión que debería ser auditable, saber si realmente está acorde, no sé, a las políticas de mi empresa, a, no sé, seguramente una ética o un ejercicio de alguna profesión, si hablamos, por ejemplo, de la industria de la salud. Entonces, lo más importante es que tengamos reglas muy claras, porque al final digamos que las mismas reglas que se nos aplican a nosotros deben estar aplicadas a la IA para evitar ese tipo de riesgos, ¿no? Es decir, si yo tengo una regulación porque hago parte de la industria de salud y me regulan las reglas IPA, no sé, o las reglas PSI, porque es que yo hago parte de una empresa del sector financiero, pues tenemos que tener en cuenta que también a ese asistente o eso que yo voy a construir, pues se le tiene que aplicar esas mismas reglas o esa misma seguridad, ¿no? Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Y una vez tengamos ya también lista, tenemos que tener el foco, ¿no? ¿Cuál va a ser el foco? ¿Por qué voy a usar yo IA? Y es bueno, yo quiero reducir el fraude en un tanto por ciento, quiero bajar los tiempos de atención a mis clientes en un 30%, quiero optimizar el inventario, que era también algo que hablaban ahorita. Es importante tener una métrica de éxito, ¿no? Claro. Si no, simplemente yo voy a tener un asistente, pero no estoy mejorando algún proceso en específico, en algún tiempo, en algún rendimiento. Entonces creo que eso es importante, ¿no? O sea, tenemos que saber cómo lo vamos a medir y como decíamos, pues evitar el riesgo, porque al final toda la normatividad que aplica para nosotros, para nuestras industrias, también va a aplicar pues para todo lo que vayamos construyendo con inteligencia artificial. Estoy totalmente de acuerdo, Cata. Ahora, ¿de verdad la tecnología puede resolver la fragmentación de datos o el desafío es más organizacional que tecnológico? Realmente sí, la IA puede llegar a solucionar esa fragmentación de datos. La idea, y como lo decíamos al inicio, la idea es que cuando partamos de decir, oiga, yo quiero implementar una solución de inteligencia artificial, lo primero es que tengamos una organización en nuestros datos, o sea, que ya sepamos, tengamos un modelo construido, una bodega de datos, o sea, tengamos muy bien estructurada la parte de los datos a los que yo le voy a hacer, digamos, algún tipo de inteligencia artificial. Entonces, nosotros desde Oracle, por ejemplo, ya, y yo siempre lo digo, hablamos de una base de datos convergente, una base de datos donde no hablo, no, es que esta carga es para ciertos procesos, esto es para tipo estructurado, esto es para no estructurada, esto es para procesos batch. Realmente hablamos ya de una base de datos donde convergen todo ese tipo de procesos, donde yo puedo sobre esta misma base de datos hacer todos mis procesos, digamos, transaccionales, los del día a día. Entonces, la idea es esa, no tener como tan segmentados nuestros datos, sino que la misma tecnología ya nos dé opciones para facilitar ese uso de mis datos, ¿no? Creo que eso es lo más importante, o sea, saber que ya tenemos
por lo menos desde proveedores como Oracle, la facilidad de no tener tan segmentados, tan dispersos, tengo una solución para esto otro, sino que sean cada vez soluciones más convergentes, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, me atrevería a decir que una de las cosas más importantes para las personas son sus datos, ¿no? Una empresa está basada en cierta manera en datos, no necesariamente, no lo veamos desde un punto de vista de bits and bytes o cosas tecnológicas, sino que una empresa sabe qué necesita su cliente, necesitan cuánto cobran, cuánto les pagan los proveedores, es decir, todas las empresas están construidas sobre un montón de información que deben manejar y utilizar a su favor para poder mantenerse. Y como todos estos datos son importantes, es importante obviamente como construirlos, adecuarlos y poder utilizarlos bien, entre comillas, o utilizándolos correctamente para obtener los resultados que se esperan, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, cuando una empresa decide comenzar con inteligencia artificial, el punto inicial, yo creo que más que el dato duro es el negocio, ¿no? Es decir, es qué necesita el negocio, hacia dónde puede partir o hacia dónde tiene que dirigir la fuerza o la carga, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los desafíos más grandes que tenemos en la actualidad, de entender qué es lo que se necesita y qué necesitamos para solventarlo. No sé si me explico. Sí, claro, o sea, nosotros hablamos de los datos como parte del valor de un negocio. Sin embargo, cuando hablamos de IA tenemos que pensar en un todo, o sea, los datos es lo primero, es la base, pero seguramente vamos a tener que integrarlos con alguna solución que ya tengamos, mi CRM, mi RP, tenemos que establecer unas políticas de gobierno de esos datos, que era pues resolver esas preguntas, quién va a acceder, a quién le voy a dar acceso, si es un modelo, cómo voy a estar entrenando ese modelo, cómo voy a gobernar toda esa data que yo voy a tener, ¿no? Y esos procesos. Y obviamente el foco. Y es, bueno, esto lo voy a hacer con el objetivo de reducir en tiempos, optimizar un proceso y obviamente de una forma medible. Creo que eso es como el camino que debemos llevar o que los clientes deben ejecutar cuando piensan en inteligencia artificial. No decir, oiga, yo quiero un asistente y ya, sino Exacto. realmente empezar, bueno, estos son mis datos, los tengo organizados, los tengo integrados, tengo un modelo de gobierno ya definido y qué es lo que pretendo, ¿no? Eso es lo más Claro. importante. Yo quiero aprovechar aquí no solamente que se vayan con la idea de que la única inteligencia artificial que tiene Oracle funciona solamente con esto que les hemos mostrado, sino para conversar también en relación a todo lo que puedan lograr, ¿no? Porque, por ejemplo, con Oracle Autonomous Database, ustedes pueden trabajar con información optimizada, con información protegida, lista para que se le coloque analítica avanzada. También existe, por ejemplo, el Oracle Integration Cloud, que te permite asegurar que la información fluya entre los sistemas y que lo que tú le coloques encima, la información y el dato se mantenga sano, digamos, y utilizable de manera óptima. Y bueno, por supuesto que después de todo esto vienen los modelos que tú les montes encima, ¿no? Y estos modelos tienen que corresponderse con lo que tú quieres lograr. Este es como que un resumen de lo que podemos lograr con Oracle. Entonces, ¿qué logras con todo esto, Cata? Yo creo que logras datos que sean autónomos, tú logras que los procesos estén integrados, logras que las decisiones sean mejoradas, que estén mejoradas para lograr obtener los beneficios que te traen, o sea, y son medibles en el tiempo. No sé si estás de acuerdo. Sí, completamente de acuerdo. Lo que queremos es que la IA deje de ser como eso que tanto hablan, a que ya empiece a generar resultados pues, medibles en las compañías, ¿no? Ese es nuestro objetivo como compañía de tecnología. Totalmente de acuerdo. Me parece que, Leonard, tenía una pregunta. Sí, para una empresa que quiere incursionar en este mundo de la IA, ¿cuál debería ser su primer proyecto? ¿Cuál debería ser el primer proyecto de una empresa que está incursionando en la inteligencia artificial? Yo Cata, no creería sé que si... lo primero que le debíamos preguntar es qué proceso o cuál es el foco, qué es lo que quieres optimizar, ¿no? Porque desde ahí vamos a entender un poco realmente qué es lo que le podemos ofrecer, ¿no? Es decir,
Si estamos hablando de una empresa de manufactura y lo que dice, no sé, quiero mejorar un proceso donde quiero ver qué tan, no sé, buenas salieron esas piezas de producción porque voy a hacer una comparación. Entonces nosotros decimos, oiga, no sé, ahí cabría la pena pensar en algo así como un Vision, que es un servicio que nos ayuda a detectar anomalías, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo primero es establecer es qué proceso de negocio queremos tocar. Y eso es lo que vamos a convertir finalmente en un servicio. Yo también coincido, no sé, Javier, ¿coincides con esa afirmación, Amy? Sí, digamos que después de identificado, como dice Cata, cuál es el dolor o el proceso que quiero optimizar, de ahí para allá se desprenden muchas cosas, como es qué tipo de dato viene. Entonces, pueden ser, como dice Cata, puede ser un tema de visión computacional, puede venir un tema de audio, si es un tema de la industria, no sé, del contact center, y yo quiero evaluar la calidad de mis servicios. Si, por ejemplo, son datos geográficos, de ahí para allá ya empiezo yo a ver más herramientas dentro de todo el ecosistema de Oracle. Si yo ya necesito es procesamiento del lenguaje natural, si necesito es un tema de ciencias de datos y data science, o necesito involucrar IA generativa y un agente. Entonces, de ahí para allá se empieza a desprender todo el tema de arquitectura. ¿Qué herramienta usar? ¿Dónde voy a sacar los datos? Y muy importante, no importa dónde estén estos datos, al final del día los podemos traer de donde sean. No hay que centrarse de pronto en que si de pronto tengo una aplicación legacy y todavía estoy en on-premise, no puedo tener acceso a la IA, sí. No necesariamente tengo que irme con toda la nube para poder usarla. Puedo integrar, como bien decían ustedes, eh, todas estas tecnologías. Entonces, el caso de uso se empieza como a refinar después de que yo logro decir quién es el que me va a proveer los datos, cuál es el proceso, y para allá empiezo a esbozar esa arquitectura. Sin embargo, no quisiera dejar de lado que hay que revisar muy bien el tema de compliance de acuerdo a la industria, como decía Cata. Este tema de compliance es muy importante por el tema de privacidad de datos. Hay que tener en cuenta que los datos dentro de Oracle se procesan dentro del mismo data center. No vamos a compartir datos de un entrenamiento y demás. Entonces eso es lo que deben centrarse un poco porque pues además de tener cuidado, digamos, de ciberseguridad, hay que tener cuidado con los datos, digamos, de la industria que se están manejando. Súper Sí, de digamos acuerdo. todo este tema regulatorio es muy importante, ¿no? Mejor empezar, si estamos incursionando en todo el tema de inteligencia artificial, mejor empezar donde haya primero más como una supervisión humana, digámoslo así, ¿no? Y otro punto importante que mencionaba Cata es que digamos, el servicio, lo que quieran desplegar de inteligencia artificial, debe entrar en un flujo real de trabajo, ¿no? No tiene que ser un piloto aislado, sino que esté conectado a ese proceso que realmente queremos llevar y empieza a ver cómo genera una transformación. Entonces es muy importante también esos pasos a seguir. Súper de acuerdo. Yo considero que una de las cosas que deberíamos tener siempre en cuenta es de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Es decir, con esta oración lo que quiero decir es que tenemos que tener claridad de qué, con qué y para qué. Y con esto o sea, yo creo que la base de la inteligencia artificial es esa, ¿no? O sea, tienes que saber qué quieres que haga, con qué lo va a hacer y para qué lo va a hacer. Y con esto yo creo que es una buena base para trabajarlo, digamos. Ahora quedan unos breves minutos, quedan 3 minutos para culminar la sesión y yo quería dejar este espacio para responder algunas de las preguntas que nos han hecho por el chat interno. Y una de las preguntas es, ¿cuánto puede tardar la implementación de una solución de este tipo? Sí, yo creo que eso dependerá también de lo que requiera el cliente. ¿Ok? Eh, por ejemplo, tomando como ejemplo la solución de Document Understanding, sí debe tomarse el tiempo necesario para que la herramienta se entrene con los documentos que el cliente necesita. Pero sí, yo pienso que por lo menos una solución a corto plazo de implementar un cliente
para esta solución, yo pienso que alrededor de un mes, 2 meses máximo, debería tener ya algo que él pueda visualizar y pueda ver cómo trabaja. De acuerdo. Otra pregunta que llega es, ¿qué recursos se despliegan dentro de OSI para hacer la demo que mostraron? ¿Perdón? ¿Qué recursos? ¿Qué recursos sí se despliegan? Bueno, en el caso de la demo, se montó en una aplicación Apex, ¿ok? El Apex está montado en un servicio de nube de Oracle Cloud. En este caso, yo utilicé un servicio free que da por 30 días, ¿ok? Que te permite utilizar la herramienta y hacer pruebas por ella durante 30 días. ¿Ok? Para lo que es la implementación, se configuró previamente lo que es la conexión a los CI, que es la que utiliza el Apex en este caso para poder tener acceso al bucket donde va a ir a almacenar los archivos. ¿Ok? Y a partir de allí, lo que ya es el procesamiento de los datos, se hace lo que es la invocación al REST API de la solución para que con el documento que se subió ya empiece lo que es la interpretación pues, del documento y el desglose de la información. Última pregunta y para todos, siéntanse libre de responder. ¿Qué le pueden decir a una empresa que intentó y fracasó con la implementación de inteligencia artificial? Bueno, esto no es como decían, digamos, muchas cosas pueden ser ensayo y error. De pronto no estaba enfocado bien en los datos. O sea, realmente de pronto estaba equivocado el proceso que necesitaba mejorar. No necesariamente todo necesita IA. Seguramente de pronto el proceso que necesitaba mejorar necesitaba una mejor organización de su propia gente. Y de pronto tratar de ver un poco más el panorama más amplio de todos los procesos de la industria, de la industria en la que estoy trabajando. Claro. O de pronto no necesariamente es un proceso que vaya yo a mejorar, de pronto es incursionar un nuevo proceso que me permita, digamos, hacer nuevas cosas o innovar un poco más. Entonces no hay que de pronto frustrarse por eso. El tiempo de pronto no era el adecuado en ese momento, ya ahorita hay mejores herramientas, hay más facilidades de implementación, es como mi feedback sobre ese tipo de afirmaciones. En mi perspectiva personal es que hay que revisar, ¿no? Yo creo que cuando un proyecto fracasa y también con los procesos o los proyectos que son exitosos, hay que hacerles un post-mortem, digamos, y revisar qué salió bien, qué salió mal, por qué salió bien, y hacer un análisis. De repente no era la herramienta correcta, de repente los datos no eran los correctos, de repente no hubo suficiente, digamos, monitoreo humano dentro del uso de la herramienta. Pueden haber múltiples factores que pueden asociarse al fracaso de un proyecto, pero hay algo importante. Un fracaso no significa que todo esté perdido, sino que es una oportunidad de mejora. Pueden revisar qué fue lo que falló y corregirlo, y revisar de nuevo si es exitoso. Y esa es la perspectiva desde el punto de vista comercial que tengo yo. Ya siendo los 10:01 minutos, quiero agradecerles a todos los que han participado, sobre todo a nuestros panelistas, Jenny, Javier, Cata, Juan y Leonard. Muchísimas gracias por su participación. A todos los que tomaron, muchísimas gracias por su participación. Si necesitan hacer quizás una sesión adicional o tienen más preguntas o quisieran ver más de cerca qué otras soluciones podemos brindarle, por favor no duden en responder a la invitación que se les hizo llegar. Y estamos a su completa disposición. Que tengan muy buen día. Buen día a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.